Bueno, pues bienvenidos a este live que lo hemos titulado la ruta de los moles. Esta ruta de los moles, en la cual pues es para mí un gusto, pero sobre todo un gran honor contar con tres amigos que aprecio demasiado, que admiro sobre todo, y que además sé reconocer todo el trabajo que han hecho cada uno desde sus propias trincheras y siempre como rescatando y tratando siempre de sacar lo mejor que ellos tienen, que es por medio de la cocina. Pues hablar de Oaxaca es hablar de Josefina López Méndez, hablar de Puebla es hablar de Alan Sánchez, y por supuesto pues a Azucena Suárez, que siempre nos apoya en esta parte, y que Azu pues va a fungir como moderadora en esta plática, en esta charla que vamos a tener entre los cuatro. Pero pues cada uno va a hablar de sus moles, de su cocina, y pues vamos cada quien a defender su cocina y sus moles, porque pues no es revancha, no es aquí el round, prácticamente es que hay muchos moles que en nombres se parecen, en estructuras son diferentes, y puede ser que también hasta en la parte de las técnicas puede ser que coincidamos. Entonces, gracias José, gracias Alan, gracias Azu, y pues te dejamos a ti, Azu. Bienvenidos a todos a este live que hemos hecho para hablar entre amigos. Muy bien, gracias Irat por abrir esta transmisión y darnos la oportunidad de conversar sobre la relevancia de los moles. Como sabemos, pues México es reconocido por su riqueza cultural y gastronómica. Destacan platillos emblemáticos y de gran relevancia ceremonial, como lo es el mole, que se caracteriza por sus ingredientes, por sus técnicas de preparación y sabor, todo esto de acuerdo a la región donde se prepare. Esta noche presento a Josefina López. Ella es originaria del estado de Oaxaca. En los fogones de sus abuelas y de su mamá fue donde conoció la pasión por la cocina, por crear, por probar. Ella también disfruta de los consejos de sus amigos y cómplices de cocina. En 2019 recibió el reconocimiento Food World y actualmente podemos disfrutar de las creaciones culinarias de Josefina en el restaurante Chapulín. Adelante, José, platícanos sobre estos moles de Oaxaca. Ok, bueno, pues yo soy Josefina. Realmente hemos tenido mucha oportunidad de estar juntos en muchas de las festividades que hay en México, ¿no? Hemos estado trabajando también junto con los chiles en nogada. Recuerdo esos buenos momentos que quizás en este año no los podremos compartir, pero evidentemente siempre tenemos pláticas muy amenas y sobre todo disfrutando de saber cómo nuestros ingredientes se van transformando, cómo van llegando desde otras partes, no solo de México, sino también de todo el mundo. Y sobre todo, saber cómo es que hemos formado estas recetas tradicionalmente, no solo por los ingredientes, sino también por los utensilios que nosotros ocupamos, por cómo se va pasando de boca en boca estas recetas. Entonces, como bien decía Azucena, yo la verdad es que tengo esta inspiración por la cocina gracias a mis abuelas, ¿no? Que mi nana Goyita y mi nana Pastora, que siempre nos sumergían dentro de la cocina, ¿no? Hoy en día que puedo ver a uno de mis primos, que es el no tan pequeño, el más o menos pequeño, que es Willy, precisamente él, hay una foto donde él está haciendo el chocolate, ¿no? Y vemos que mi abuelita le está enseñando, que está moviendo el cacao para que él pueda aprender a hacer el chocolate. Y yo recuerdo que cuando íbamos a visitarlas, realmente nos sumergían dentro del campo, porque ellas han vivido en el campo junto con mis abuelos, ¿no? Y justo por eso se conocieron mis papás. Entonces, estas recetas, el mole realmente es una receta que tiene la conjugación de estos ingredientes, tanto de los que ya estaban en México como los que llegaron de otras partes del mundo, ¿no? Incluso, por ejemplo, las especias que son de la India, que después llegaron al Mediterráneo por los persas y después en la conquista los europeos las trajeron a México, ¿no? Entonces, toda esta parte de los ingredientes, del mole no es una receta totalmente prehispánica. Sí tiene ingredientes prehispánicos y seguramente Irad al rato nos va a contar un poquito acerca de eso, porque él es el historiador del grupo y seguramente nos va a decir sobre ello. Pero sí, lo que pasa con el mole es que es una fusión de ingredientes tan barroca, tan llena de sabor, tan llena de estructura, tan llena de textura incluso, ¿no? En el caso de Oaxaca, por ejemplo, uno de los moles más emblemáticos, y eso porque tenemos muchísimos moles, recordemos que también se dice que el mole es el chile molido, entonces uno de los moles más emblemáticos de Oaxaca es el mole negro. Recordemos que tenemos el mole colorado, el mole amarillo, el mole verde, el rojo, el chichilo,
¿no? El pipián, por supuesto que seguramente el pipián lo tenemos tanto en Puebla, en Tlaxcala y en todo México, ¿no? Que está hecho o a bases de pepita de calabaza o a bases de pepita de chile, ¿no? Y esta receta, les cuento esta receta porque es una receta que yo aprendí a hacer porque mi mamá me la enseñó, porque yo vi a mi mamá cómo la hacía con mi abuela tanto paterna como materna, y vi que llevaba muchísimos ingredientes y aparte es una técnica muy tardada, ¿no? Entonces, había veces que nos llevábamos hasta 3 días dependiendo de qué cantidad necesitábamos hacer, ¿no? Incluso yo creo que las señoras ya tienen como esta cantidad de, pues para 100 personas necesito 20 kilos de mole y para estos 20 kilos de mole necesito tanto de plátano, tanto de pasas, tanto de ajonjolí, y es impresionante cómo ver a las señoras de cocinas tradicionales que ya se saben esta receta, pero al pie de la letra, pues, ¿no? Y bueno, yo les quiero contar un poquito acerca de los ingredientes, ¿no? El chilhuacle, que precisamente les voy a enseñar, este es el chile chilhuacle, lo podemos ver. En este caso tenemos el chile chilhuacle negro, ¿ok? Este es uno de los chiles endémicos y emblemáticos de el mole para hacer el mole negro, y es endémico de Cuicatlán, que es la región de la Cañada, en Oaxaca, y realmente desafortunadamente, este chile ha tenido que pasar por muchas situaciones, tanto plagas como económicas, que no lo han dejado crecer y desarrollarse como en la anterioridad, pues, ¿no? Entonces, hoy en día podemos encontrar este chile que es caro, por así llamarlo, yo le llamaría más costoso, porque incluso llega a costar entre 500 a 1000 pesos dependiendo de la temporada y en qué lugar está posicionado, ¿no? Entonces, es un chile muy, muy valioso que si tú lo ocupas, tienes que tratar de rescatar absolutamente todo del chile, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, el palito lo podemos ocupar como brasa. Las semillas también se incluyen en la molienda de chile. Una de mis abuelas tatemaba las semillas y incluso las encendía para hacer una ceniza, y esta misma ceniza se le incluía a nuestro mole, ¿no? Entonces, para mí es importante presentarles este chile porque el mole negro oaxaqueño está hecho sí o sí con chile chilhuacle, también tiene un poco de pasilla mexicano y chile mulato. ¿Ok? Pero este es como el emblemático y el que siempre le va a dar como estos tonos a tierra, estos tonos incluso como a nuez, como a almendra, ¿no? Es muy aromático también. Y recordemos que hay 3 tipos de este chile, ¿no? 3 variedades, el rojo, el amarillo y el negro, ¿no? Estos así crecen y cuando tú los pones a secar, que realmente es una labor bastante ardua, cuando tú ves a los recolectores secando estos chiles, ves cómo se extienden en el sol y ponen en las piedras, ponen todos los chiles para que se vayan secando y todos los días hay que estarle dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta. Entonces imagínate, durante aproximadamente 15 días. Entonces imagínense toda la labor del campo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces para mí no solo es el valor económico que tiene este chile, sino todo el valor agregado, toda la cultura que tiene esta población para dar a conocer este chile, y es el emblemático para nuestro mole negro. También lleva plátano, en este caso en Oaxaca utilizamos el plátano macho, o pues, no recuerdo el nombre de un plátano que también crece en la costa, que es como rojito, que también se puede utilizar. Le ponemos ajonjolí, almendras, nuez, cacahuate. En muchas poblaciones se les pone galleta. En mi población, yo soy de San Agustín de las Juntas, muy cerca del centro, en los valles centrales de Oaxaca. Ahí le ponen galletas María, porque son un tanto dulces, pero se le puede poner pan, se le puede poner tortilla. Esto para que tenga una textura más espesa. Sin embargo, las oleaginosas que les he mencionado antes, por supuesto, tienen una textura muy espesa y al momento de molerlo, pues se va a formar como esta pasta, ¿no? Y le ponemos también tomate rojo y miltomate, que recordemos que el miltomate es un tomate de milpa, ¿cierto? Y ¿por qué les decía que esta cocción lleva muchos días? Son 3 procesos diferentes, ¿no? Que se tienen que hacer a cada ingrediente. Entonces, por ejemplo, todas las oleaginosas junto con cebolla y ajo se fríen y todo se fríe uno por uno, ¿no? ¿Por qué se fríe uno por uno? Porque si cocinamos nosotros almendra, nuez, ajonjolí y cebolla al mismo tiempo, evidentemente no son del mismo tamaño, unos se van a quemar y otros ni siquiera se van a llegar a cocinar, ¿no? Entonces, es bien importante que cuando hagamos un mole también como que respetemos cada uno de los tiempos de cada uno de los ingredientes que nosotros vamos a ocupar, o al menos es así como a mí me lo enseñaron mis abuelas, y ya cuando estudié gastronomía, le vi toda la lógica, pues, ¿no? Y dije, claro, así se tienen que hacer, y quizás nuestras abuelas no saben toda la ciencia que lleva el hecho de poder hacer un mole, pero tienen la noción de hacerlo, ¿no? Si lo pones junto, pues se te quema y ya no te sirve y ya no tiene el sabor que quieres y la textura que quieres, ¿no? Entonces, estas cosas llevan una fritura que no es profunda. Evidentemente vamos a empezar con la cebolla, con el ajo y después las almendras, las pasas, el ajonjolí, todo esto demás.
Después vamos a poner a hervir los tomates y los 1000 tomates, y otro tipo de cocción son los chiles. Entonces los chiles, ya que los desvenamos y guardamos las semillas para hacer las cenizas, las empezamos a tostar. Usualmente se hace en un comal de barro, se tuesta. Este comal de barro está calentado por leña, ¿no? Que es muy popular en todas las poblaciones calentar con leña nuestro comal o con carbón, y entonces va a tener este sabor como muy ahumado, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos al molino, ¿qué hacemos? Ya que tenemos estas cocciones, 3 distintas cocciones, lo primero que vamos a moler son todas las cosas que llevan una fritura, ¿no? Que son las almendras y todo esto. ¿Por qué? Porque el molino tiene que ser muy fino. Cuando se pasa por el molino, las piedras van a recolectar todos estos ingredientes, ¿no? Entonces, eso lo reservamos y después pasamos a moler los chiles. Los chiles van a tener una textura un poco más fibrosa, por así llamarlo, ¿no? Entonces, vamos a moler los chiles. Todo lo que está moliendo los chiles, dentro de las piedras se quedan residuos de las oleaginosas. Entonces los chiles van a absorber esos residuos, se los van a llevar, y entonces ya tenemos nuestra mezcla de chiles. Al final vamos a moler los tomates, y esto tiene también mucho sentido el por qué se hace así, porque los tomates son más acuosos. Entonces cuando tú mueles el jitomate hasta el último, la piedra se va a enjuagar con el mismo agua de los jitomates, y entonces recolectas absolutamente todos tus ingredientes, ¿no? Entonces la piedra se queda con el menor porcentaje de todos los insumos. Entonces recordemos que es un trabajo bastante laborioso, y luego lo ponemos en la molienda y puedes recolectar todo, pues es un ganar-ganar, ¿no? Y entonces ya después lo llevamos a un caso grande, usualmente es de barro, también calentado por leña, y empezamos a cocinar primero todas nuestras oleaginosas que ya cocinamos y que molimos. Y ya que se hace una pasta muy firme, que empiezan a salir como estos volcancitos que de pronto te tocan un poquito y te queman, entonces ya que empiezan a salir estos volcancitos, nosotros agregamos el chile, ¿no? Para que tenga una cocción de chile, y después de que pasa exactamente lo mismo, que salen estos volcancitos, empezamos a poner el tomate. Esta es nuestra pasta. Ya que está hecha nuestra pasta, entonces sí, le podemos agregar el caldo de guajolote, de cerdo, de res, de pollo, de lo que tú quieras, pues, ¿no? Y lo versátil que es Oaxaca, ¿no? La gran diversidad que nosotros tenemos y la fortuna de vivir en un estado como Oaxaca es que puedes encontrar todos los ingredientes que necesitas dependiendo de tu localidad, ¿no? Entonces, recordemos que tenemos climas de todo tipo, y entonces puedes encontrar, por ejemplo, un mole que a mí me llama mucho la atención porque es totalmente distinto en muchas regiones de Oaxaca, es el mole amarillo, ¿no? Si tú cocinas mole amarillo, por ejemplo, en la costa, vas a tener un mole amarillo que va a estar aromatizado con pitiona, que va a estar hecho con el chile costeño amarillo o rojo, y va a estar espesado con masa. Incluso puede ser de camarón o de iguana, ¿cierto? Nos vamos al Valle de Oaxaca y tú puedes encontrar el mismo mole amarillo, pero está hecho con chile guajillo o aromatizado con hoja santa, y lo puedes encontrar con pollo, con res, con cerdo. Si tú te vas a la sierra, encuentras el mismo mole amarillo, pero está hecho con chilhuacle amarillo, está aromatizado con hoja de aguacate y usualmente es de borrego. Entonces, Oaxaca tiene tantos climas que tú puedes hacer tan versátil tu cocina, y literalmente lo que tienes al alcance de la mano lo utilizas para hacer tu cocina. Entonces, si tú quieres probar un mole negro, va a variar de casa en casa, eso sin duda, pues, ¿no? ¿Cómo ven? Incluso bueno, también sabemos del toltomole, ¿no? Que es un mole que se hace solo para las fiestas, bueno, las fiestas de difuntos, por así decirlo, o las ceremonias de difuntos en Oaxaca. Y bien, bueno, pues están todos los ingredientes que hay en los estados, que en Puebla también se distingue por otro ingrediente como es el chocolate y el mole almendrado, el mole poblano, que es uno quizá de los más emblemáticos. Para ello nos va a hablar Alan Sánchez, él es representante de la cocina del estado de Puebla, es Chef Revelación 2017 y Mejor Chef 2018, reconocimientos que entrega a la revista Food and Travel. Actualmente dirige Teocinte Taller, que es un proyecto dedicado a la investigación de la gastronomía mexicana, sus ingredientes y platillos. Él también difunde la importancia de la compra local y sustentable. Alan, ¿cómo estás? Platícanos de Puebla, de sus moles, de cocina con pollo, con carne de cerdo, platícanos. Pues, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Es un honor estar con colaboradores, amigos, en una ocasión más. Pues esto es gente que admiro, como decía Irad. Pues, ¿qué vamos a hablar aquí? Es una sana competencia de los moles, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros representa o tratamos de representar de mejor manera lo que nos gusta hacer, ¿no? De cada estado.
yo creo que esta plática es muy buena para que vean que todos los moles, toda la gastronomía mexicana tiene una base en común, que creo que es el campo mexicano. Cada mole va a saber totalmente diferente. ¿Por qué? Por el suelo, por los minerales, por el sabor de cada chile que le vamos a poner. Y pues bueno, a mí me toca hablar de uno de los moles, yo creo que también que le llama mucho la atención a la gente, a los extranjeros, que cuando vas a otras partes del mundo y te dicen salsa de chocolate, se refieren al mole. Ellos no pueden entender cómo mezclas chiles con chocolate. Ellos no lo entienden hasta que lo van probando, ¿no? Y pues bueno, el mole poblano tiene varias orígenes, tiene varias leyendas, tiene varios mitos de cómo surgió. Por aquí, digo, el historiador es Irad, principalmente toda la parte de la historia se la dejo a él. Yo soy muy malo para las fechas y los nombres, pero yo les puedo decir que, bueno, yo estudié en la Ciudad de México, llegué a Puebla hace 12 años ya, y pues yo nunca había visto un molino, yo nunca había visto muchas cosas, y pues me empezó a llamar mucho la atención, ¿no? De, sí en mi casa sí comían mole, sí lo consumían, pero no de esta manera como cuando yo llegué a Puebla, ¿no? Entonces ahí vi un área de oportunidad súper importante y me empecé a adentrar, empecé a buscar proveedores, empecé a buscar de la manera como a mí me pudieran enseñar a hacer estas preparaciones, y pues yo me fui dando cuenta de que cada región, como decía Josefina, tiene su mole, tiene la manera de prepararlo, tiene sus ingredientes principales y tiene su sabor característico. El mole que a mí me gustó mucho hacer y que me llena totalmente de satisfacción es el mole de azúcar de Matamoros, donde a mí me lo enseñaron a cocinar, que es un mole un poco, no es picoso, es un poco más dulce porque lleva mayor cantidad de pasitas, lleva plátano macho, lleva chiles principalmente, que en este caso es mulato, ancho, pasilla y chipotle, lo cual cada uno tiene un sabor diferente y un sabor distinto. Desde cómo se empieza a hacer un mole, yo creo que desde la selección de los ingredientes, que en este caso la otra vez estaba escuchando de un gran amigo que hay que saber escoger los chiles porque también muchas veces los rocian con Coca-Cola para que pesen más, para que brillen, para que sean un poco más dulces. Pues la principal tarea es ir al campo, es buscar tus propios ingredientes para darle esa personalidad al mole, ¿no? Aquí en Puebla todavía se puede, yo creo que en Oaxaca, Tlaxcala también nos podemos dar ese lujo todavía de seleccionar nuestros ingredientes, de tener contacto con el proveedor, con el productor, y de ahí empieza nuestra labor, ¿no? Cocinarlo de la mejor manera, respetando todos estos ingredientes, desvenando, despepitando los chiles, que también en este caso las semillas, como decía Josefina, todo se tiene que aprovechar, ya sea para la brasa o para hacer unos moles o unas salsas con estas semillas, ¿no? Que también he ido aprendiendo, una salsa de tabaco que hacíamos en un restaurante donde trabajé con todas estas semillas, que da un sabor increíble, no nada más pica, sino te da un sabor muy bueno. De ahí pasamos a lo que son jitomates, cebollas, ajo, básicos de la cocina mexicana, y pues las especias, ¿no? Que como bien decían, pues no todas son mexicanas, sino muchas vienen de otras partes del mundo, y ahí es donde nace principalmente el mole, ¿no? Porque ya teníamos salsas hechas con chiles, con vegetales y con cacao. Cuando se juntan todos estos ingredientes de Europa, de Asia, de la NAO de China, se empieza a hacer en este caso todo lo que es el mole poblano. A través de los años sus técnicas se han ido perfeccionando hasta lo que tenemos ahorita, un mole lleno de sabor y de tradición, que es chiles, especias, en este caso, yo creo que una de las especias más importantes desde mi punto de vista para el mole poblano es el anís, lo cual le da en este sabor la parte dulce, la parte fresca, la parte herbal, que mezclada con el cacao, que muchas veces también aprendí a hacerlo, cuando tú haces el cacao, tu chocolate cambia totalmente el sabor de tu mole que le quieras dar. Nosotros, bueno, lo hacíamos con las mismas especias que tenía el mole, adicionado con flores, y bueno, aquí en Puebla no pude conseguir muchas veces cacao, pero lo ocupábamos de Tabasco. No por eso quiere decir que no son mole poblano, sino hay que buscar los ingredientes de todas las regiones también, hacer comunidad, y pues esa es la parte importante. Todos los moles de Tlaxcala, de Oaxaca y de otras regiones
toman mucho tiempo, porque como decía Josefina, pues primero la recolección de los ingredientes, el cálculo de todo lo que hay que hacer, después limpiarlos, desvenarlos, despepitarlos, hacer tu brasa, tostarlos de manera independiente y de manera individual, porque cada uno tiene un punto de que se quema o amarga diferente. Que esto, como decía Josefina, lo vas adquiriendo a través de los años. Cuando tú lo ves por primera vez, dices, no pasa nada, ¿no? Y en algún momento de la vida quieres hacer un mole rápido, gran error, ¿no? Pues todo tiene una lógica, todo tiene una ciencia para que un mole te lleva por lo menos 2 a 3 días. Primero, tuestas todos los ingredientes, o los fríes, porque hay varias maneras también de hacer. Yo por lo regular los chiles los tuesto en comal de barro, lo que es la cebolla, el ajo también los tatemo un poco para que me den ese sabor ahumado que tenga, y después las oleaginosas y los demás ingredientes, incluyendo las especias, los frío. En lo personal es la técnica que a mí me gusta, pero como decían, y hay un refrán muy padre que aprendí en uno de mis viajes, que cada cabeza es un mole. Cada mole va a ser único, cada mole, aunque yo le pase la receta a un amigo mío o a un chef o te la vuelen de un restaurante, va a ser totalmente diferente. Porque cada uno de los que hacemos gastronomía o cocinamos, pues tenemos una enseñanza diferente, técnicas diferentes y un sazón, yo creo que inconfundible, ¿no? Yo creo que puedo diferenciar muy bien a lo mejor un mole que haga Irad, que otro que haga Josefina. ¿Por qué? Porque yo sé cómo cocinan cada uno de ellos, ya sé cuáles son sus técnicas, lo cual les respeto totalmente, ¿no? Entonces, esa es la idea del mole, ¿no? También me ha tocado muchas veces la eterna pregunta que nos hacen acerca del mole poblano. No sé si ustedes se las han hecho también. Seguramente sí, que si llevaba o no galletas de animalitos. No, pues ¿Qué es lo el que hay? mole ¿Qué es lo que hay? es lo que hay muchas veces. Pues aquí, por ejemplo, yo hace unos días hice un live de mole poblano también, me hicieron esta pregunta. Yo por lo regular, para espesar el mole, le pongo tortilla quemada y torta de agua, que es un sabor totalmente neutro, que son los espesantes que se pueden ocupar en ese entonces, ¿no? A mí me gusta, en este caso, siempre tratar de enseñar la receta lo más tradicional, siempre y cuando se pueda, ¿no? Ahorita yo estoy en Cuautlancingo, que es un pequeño lugar cerca de la Angelópolis, de una de las regiones de Puebla, pero todavía puedo encontrar producto local, de región y de temporada. Entonces me permite tener una buena tortilla, tener una buena torta de agua para espesar estos moles. Y después, aquí es ya cuando empezamos a variar un poquito, ¿no? Anteriormente el mole poblano se servía principalmente con guajolote. Ahorita ya lo podemos servir con pollo. Es más, hasta ya yo creo que el mole es tan complejo que se puede servir solo y acompañar con una tortilla, ¿no? Yo creo que es de esos platos que solitos hacen toda una cena completa, o te pueden subir o acabar en un santiamén, ¿no? Porque son de esos platos que siempre van a estar como en el ojo del huracán, ¿no? Que te van a medir en base a qué tan bueno es tu mole o qué tan buenos son tus tortillas, ¿no? Pues como les comentaba, o sea, yo empecé como un poco tardío con lo que fue la gastronomía realmente mexicana, porque yo donde estudié, pues no me enseñaron la gastronomía mexicana como debe de ser, porque en ese entonces, en el 2000, cuando yo estudié, pues no estaba bien visto, ¿no? Que te enseñaran a hacer tortillas, que te enseñaran a hacer mole. Entonces, pues yo llegué aquí a Puebla hace 2 años y decía, wow, es increíble todos los ingredientes que hay. Aprendí a usar el molino, aprendí a identificar ingredientes y, ay, se me fue la transmisión. Bueno, Ya No, estamos. ahí te vemos, ahí te vemos. ya, perfecto. Y de ahí, pues yo empecé a llenarme de lo que más me gustaba, ¿no? O sea, la gastronomía mexicana, y vi un área de oportunidad donde dije, ¿qué pasa? Aquí muy pocos chefs representan lo que es un mole poblano u otros platillos de la región de Puebla, ¿no? Yo lo que veo muchas veces en Oaxaca y en Tlaxcala, y no es porque esté hablando nada más con ellos, que son representantes de esta parte, veo comunidad y veo unión, que cada uno siempre trata de dar lo mejor y comparten técnicas, comparten secretos, ¿no? Aquí en Puebla, pues me costó un poquito más de trabajo, al fin y al cabo lo pudimos lograr, y creo que lo que me valió pues, un poco de reconocimiento aquí es poder hacer una técnica tradicional del mole,
pero darle un emplatado o un montaje un poco más vanguardista. Porque con lo que yo me encontré al estar en un restaurante de lujo, era que la gente no creía que el mole poblano pudiera saber como el de tu abuelita o el de tu casa. La gente lo dudaba, ¿no? Entonces iba a ver si es cierto. Muchas veces me preguntaban si era mole de cubeta, ¿no? Así de, llegó a ese punto, entonces pues, empezamos a investigar, empezamos a hacer mucho más tradicional todo. ¿Hasta qué grado lo llegamos a hacer? Teníamos una cocina totalmente eléctrica, decidimos mudarnos, literal, y en la parte de afuera donde había un parque pusimos nuestro fogón de leña, de ladrillos y nuestro comal. Fue donde empezamos a hacer el mole como debía de ser. Dejamos el acero inoxidable por el barro, por la leña, por el molino donde lo aprendí a utilizar, y pues fue donde empezamos a tener ese éxito, ¿no? Y es donde yo empecé a darme cuenta que nuestras tradiciones gastronómicas no le piden nada a otras como la francesa, como la japonesa, sino que si las puedes manejar y las sabes utilizar, puedes conjuntarlas para hacer un platillo de vanguardia. Yo muchas veces que digo del mole poblano, tiene una historia, tuvo su evolución y ahí se quedó. Pero la gastronomía no se queda ahí, evoluciona. Técnicas ancestrales con un montaje de vanguardia nos puede dar también muy buenos resultados, ¿no? Por supuesto. Ah, pero iban a preguntar algo, ¿todo bien? Todo bien. Ah, perfecto. Y continuamos. Oigan, le quiero mandar un saludo aprovechando al chef Lalo Plasencia que dice que nos está viendo. No estaba distraída, chef, estaba leyendo mis apuntes. Oye, y también yo creo que él es uno de los escritores, es uno de mis escritores favoritos. Ha hecho muchas introducciones y prólogos a algunos libros, así que échanos un mensajito, chef, para que platiquemos también contigo. Adiós. Sí, no, creo que Lalo Plasencia también es uno de los íconos de la gastronomía, un buen amigo, súper representante de todo y creo que es el amigo de todos, ¿no? O sea, Por siempre, supuesto, sí. él es como muy neutro, ¿no? Donde siempre él es el ajonjolí de todos los moles. Es correcto. Y el mezcalero, de por sí ahí. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, eso es un poco acerca de la historia que yo les tengo que contar del mole poblano, que creo que es de los platos más icónicos que buscan muchas veces los extranjeros, ¿no? Creo que muchas veces los extranjeros llegan a Ciudad de México, pasan Puebla, Tlaxcala, buscan, prueban y de ahí se van a Oaxaca. Creo que casi siempre hacen esa ruta, lo cual es muy bueno. ¿Por qué? Porque creo que les deja mucho aprendizaje gastronómico, ven realmente lo que es la gastronomía mexicana desde 3 puntos de vista. Bueno, desde que llegan a la Ciudad de México, después de ahí se trasladan a Puebla, Tlaxcala. ¿Y cómo sé esto? Porque pues, he tenido muchos extranjeros que les enseño de manera tradicional a hacer el mole y siempre me platican esto, es que llego a Ciudad de México, como, de ahí voy a Tlaxcala, voy a Puebla y de ahí me voy a Oaxaca, ¿no? Lo cual a mí me llena de orgullo, ¿no? Porque al contrario, en vez de pensar que tenemos una competencia de ver qué mole es mejor, yo creo que pues, lo que estamos haciendo ahorita con este tipo de pláticas es demostrar a la gente que todos, la gastronomía es nacional y que por algo es patrimonio intangible, ¿no? Y que pues tenemos mucho que aprender unos de los otros. Yo cada vez que he cocinado con ustedes dos, he aprendido muchas técnicas, tips y sobre todo como parte de la historia de los platillos, ¿no? Y creo que es súper interesante siempre este tipo de pláticas para, no nada más como mexicanos, y espero que también gente de otra parte del mundo nos esté viendo, que vea que la gastronomía mexicana tiene mucho que dar, sigue evolucionando y que hay excelentes representantes en toda la República Mexicana, ¿no? Así es, pues. Y no solo chef, pues, ¿no? No solo estas personas que han dedicado su vida también a estudiar los procesos de gastronomía, sino también cocineros tradicionales que sí o sí nos han enseñado, pues, ¿no? Y son como parte de nuestra raíz y toda la identidad que nosotros tenemos como cocineros mexicanos, y si somos de alguna parte en específico de nuestra república, que a mí la verdad me llena mucho de orgullo ser de Oaxaca y sobre todo que me hayan enseñado todas esta dinámica que se tiene en la cocina, no solo por cocinar, sino también como un ejercicio de comunidad, ¿no? Entonces, sí, por eso, yo creo que por eso somos así, nosotros tres que nos conocemos y casi todos nuestros amigos somos así como muy de echarnos la mano, pues, ¿no? Muy de hacer equipo, muy de hacer comunidad, muy de, si es para uno es para todos, pues, ¿no? Y la neta es un súper orgullo, pues, ¿no? Estar con ustedes.
Claro, sin duda el mole es un platillo rico en cultura, en tradiciones, en historia y es el resultado de un lento proceso que inició desde tiempos prehispánicos y que se ha venido perfeccionando alrededor de las regiones y a lo largo del tiempo. Y otro estado que también nos llena y nos lleva a disfrutar de un mole delicioso es Tlaxcala. Aquí en Santa Cruz, él es chef e investigador. Él nos platicará sobre este platillo. Su gusto por la cocina inició desde pequeño en las grandes comidas familiares, donde la curiosidad lo llevó a involucrarse en la preparación de los platillos típicos que solía hacer su mamá. Ha participado activamente en investigaciones y conferencias gastronómicas en México y el extranjero. Recibió el nombramiento de embajador de la cocina tlaxcalteca por el Congreso Estatal y es considerado una de las 120 figuras más destacadas de la gastronomía nacional por la Secretaría de Turismo. Irad, platícanos del mole, que también tiene ingredientes como el cacao. Aquí nos iremos conociendo esta ruta de las regiones de Tlaxcala. Pues yo en primer lugar les quiero agradecer de verdad a todos los que nos están viendo, a ustedes por querer compartir estos saberes y sabores de cada una de las cocinas que ustedes representan. Yo siempre he dicho que un mole une a las familias y hoy en día también nos une una plática a todos los amigos y de verdad es que yo estoy muy gustoso de que ustedes estén aquí conmigo reunidos, porque el mole siempre es como el platillo de unión. Y yo creo que un mole no se puede identificar sin su acompañante, que siempre es el arroz. Siempre he dicho que el arroz juega un papel súper y fundamental en el acompañamiento, los tamales, las tortillas, pero sobre todo es que para nosotros hemos considerado que el mole es como el rey de cada una de nuestras cocinas. Yo siempre trato de buscar amistades, como lo dice Alan, que tengamos como afinidad. Cuando de repente yo conocí a José y le digo, no, espérate, yo sé que Oaxaca tiene sus moles, pero también Tlaxcala, ¿no? Entonces, ahí es donde uno trata de sacar la casta, ¿no? O por ejemplo, con Puebla, ¿no? Que es un estado enorme que prácticamente cubre a todo Tlaxcala y que de repente dices, híjole, la cocina poblana opaca la cocina de Tlaxcala, ¿no? O la cocina oaxaqueña, pero pues nosotros también hemos tratado de sacar la casta y solo para comentarles, nosotros tan solo en Tlaxcala hemos documentado cerca de 16 moles tlaxcaltecas con todas sus variantes. Pueden existir millones, de verdad, millones de moles, porque como bien lo dice Alan, cada cabeza es un mole, porque de verdad es que nuestra abuelita, nuestra tía, es más, hasta en la misma familia, cada quien lo hace completamente diferente, ¿no? Unos lo hierven, otros lo fríen, otros lo tateman, y entonces ahí es donde cambia prácticamente la receta, pero en esencia sigue siendo lo mismo. Yo he considerado que el mole es uno de los platillos más sabios. Cuando yo explico, por ejemplo, cuando se cocina un mole, tú le pones la manteca, dejas que la manteca llegue a su punto exacto para que esté cocida la manteca, tú le pones la molienda y los moles son tan inteligentes, tan sabios, que cuando ya no necesitan la manteca o la grasa, la sacan hacia arriba. Ojalá que nuestro cuerpo funcionara así, que cuando ya no quisiéramos la grasa, pues la sacáramos, ¿no? De favor. O sea, así de inteligente es el mole, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, dice José, ¿no? Por ejemplo, en Oaxaca dicen estos volcancitos. Nosotros en Tlaxcala decimos, ya nos hizo ojitos, y cuando te hace ojitos es porque ya está bueno, ¿no? Porque ya te hizo como ojitos, es lo que nosotros decimos. Y que, por supuesto, es que sí es cierto, el plato principal en una cocina es precisamente el mole. De repente yo cuando voy a una casa de una familia poblana, de verdad es que es emocionante porque incluso te ponen la azucarera en la mesa para que le pongas un poquitito más de azúcar al mole poblano, por ejemplo, ¿no? O yo me acuerdo cuando decía en Oaxaca, ¿no? El mole negro oaxaqueño, sí, porque de verdad también es un señor mole, ¿no? Y les digo, bueno, también nosotros en Tlaxcala tenemos un mole negro, o el manchamanteles, ¿no? Que también, yo creo que somos
somos los 3 estados tan diversos, tan ricos, pero que realmente pertenecemos a esto que le llaman las cocinas regionales, en donde no existían divisiones políticas, geográficas, estatales, como hoy las conocemos, pero que siempre tenemos esta parte de identidad, pero en muchas de ellas que sí estamos muy en conjunto. Y hay una frase que me encanta mucho de las cocineras que dicen, cuando uno es pobre, no se puede dar el lujo de desperdiciar nada. Entonces, de ahí es donde salen los famosos pepianes, ¿no? Los pipianes, de las pepitas, de las pepas, de los chiles. De ahí surge precisamente esta magia, porque hay moles exclusivamente para ciertos rituales, hay moles que se hacen incluso como para un momento en específico o especial. Por ejemplo, en Tlaxcala, pues tenemos el tradicional mole de fiesta, el mole de olla, el mole verde, el mole de la matuma, el mole prieto, el mole negro, el texmole, el chilpoposo, el mole quemado, el guaxmole, el mole de novia, que, híjole, este ha sido uno de los moles últimos que hemos documentado porque es blanco, porque se hace con la pepita de calabaza, pero se pela y entonces lleva todo un proceso con cacahuate, con piñones, lleva aguamiel, que para que le dé el dulzor, o sea, es increíble. El mole de panza, el monchamanteles, el esquimole, el mole rosa, que apenas en octubre pasado lo acabé de probar, y el mole de durazno. De verdad es que han sido moles que en Tlaxcala no pensé ni nunca imaginé encontrar esta tanta variedad de moles, porque bien es cierto, Puebla es grande, Oaxaca es enorme, y cuando les hablas de Tlaxcala y les dices, no, hombre, aquí en Tlaxcala tenemos 60 municipios, dicen, bueno, ¿y dónde caben? Es uno por persona, o qué onda, ¿no? Porque son un chorro, ¿no? Y de repente ves todos los municipios que tiene Oaxaca y que un solo mole va cambiando un solo ingrediente puede ser diferente al mole, ¿no? O en Puebla, que no es siempre se habla, por ejemplo, solamente de los platillos poblanos de la ciudad capital, pero hay muchos, demasiados platillos y moles en la Sierra Norte, en esta parte en donde convergen Oaxaca y Puebla, que es extremadamente maravilloso. Y cuando tú dices que el mole es esta mezcla de ingredientes de ida y de vuelta, yo creo que es lo mejor que podemos encontrar, porque hay ingredientes que entraron, sí, por el Pacífico, pero también entraron por el Golfo, más los que estaban aquí. Hoy es una exquisitez, ¿no? ¿Y quién no se ha deleitado en una fiesta con un mole? O sea, yo creo que el mole está presente cuando naces, durante tu vida, si te casas, si la primera comunión. Es más, te lo ponen o sea, cuando te mueres, o sea, ahí en el sepelio va a haber mole cuando te llevan, o incluso cuando trasciendes en la ofrenda de Día de Muertos, te ponen el mole. Entonces yo creo que es como de los platillos que siempre está presente en toda nuestra vida, y que la verdad es que, como dice Alan, cuando los cocinamos entre los 3, es maravilloso, porque te das cuenta que de verdad siempre compartimos algo interesante, además de la amistad. Creo que el mole es como de los platillos que más nos une y que más nos da identidad, y que, pues, aunque la Jose luego de repente me diga que su Oaxaca y sus moles, pues yo también tengo cómo decirle, ¿no? O Alan con su mole poblano, ¿no? Pero yo creo que todo esto es padre, ¿no? Es bien padre porque cada uno cuenta su propia experiencia de recetas, de cómo lo aprendió, y entonces decimos, esto es un mundo de los moles, ¿no? Correcto, sí. Por ejemplo, hablabas, Irat, sobre las festividades, el mole de ladrillo que se prepara cada 24 de mes. Sí, fíjate que bueno, o sea, hay moles que se hacen cada mes, hay moles que hay que esperar, y yo creo que lo compartimos entre todos. O sea, un mole no lo puedes hacer del diario, un mole tiene una razón de ser, o sea, se prepara en un momento específico. O sea, si hay que festejar un cumpleaños, si hay que festejar el casamiento, si hay que festejar, incluso de verdad, así te lo pongo, ¿no? Incluso cuando es el difunto, después de ir a lo enterrar, te regresas a la casa y te sirven tu molito, ¿no? Y por ejemplo, yo he visto mucho de los moles en Oaxaca, que la última vez, no sé si se acuerdan Alan y José que fuimos, ¿cómo era este mole que era
chopeado, ¿no? O sea, bueno, que no lo puedes cucharear porque se corta, ¿no? O sea, que lo tienes literalmente que beber, ¿no? Y que bueno, cuando lo hicimos, José lo hizo con chayotes, que estaba muy, muy, muy bueno, pero dices, wow, de verdad es que es un platillo que no, incluso decía, ¿no? No lo puedes ni dejar en la mesa, lo debes de tener aquí porque es sagrado. O sea, y de aquí es este contacto que tú tienes precisamente con el mole. Pero hablando de este mole de ladrillo, pues es un mole también. Fíjate que los moles en Tlaxcala, en su mayoría, casi todos son espesados con masa de maíz. Sí, no ocupamos, sí, en algunos hay tortilla, en algunos hay pan, en otros también hay la galleta de animalito. Sí, pero en muchos de los moles en Tlaxcala, el agente espesante es sí, además de las semillas, es la masa de maíz, entonces nixtamalizada. Entonces, en Tlaxcala, dependiendo el tipo de mole y su color, es el color del maíz que se ocupa para preparar estos moles, ¿no? Entonces, pues yo creo que los tres coincidimos que además de que somos buenos amigos, hoy decimos que hasta el mole nos une. Es correcto. El Oye, mole, Ira, perdóname, yo tengo una pregunta. ¿Cuáles crees que sean los ingredientes que sí o sí unen a todos como las regiones de México para que se haga un mole? Mira, yo creo que en muchos de los casos la característica precisamente del mole son los chiles secos. Yo considero que mucho tienen que ver los chiles secos, porque varían muchísimo el agente espesante o las propias semillas o las propias especias. Por ejemplo, yo he escuchado de repente que la gente te dice, no, es que tú no haces un mole tradicional porque usas la licuadora, porque lo haces en acero inoxidable, porque lo haces en la estufa, porque tú llevas una temperatura y un tiempo. Y esto que tú decías, José, al principio, es bien interesante porque yo tengo recetas, y no me van a dejar mentir las personas que nos están viendo, de muchas que hemos documentado, que te dicen, pues como 5 pesos, híjole, y la devaluación que hemos tenido, pero siguen siendo los mismos 5 pesos, quién sabe cómo, pero funciona la receta, ¿no? O como así, ¿no? Ellos te dicen, no, pues como así ponle, ¿no? Híjole. No es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? No es ¿no? lo mismo. Y, por ejemplo, muchas de las cocineras te dicen, y bueno, yo les he preguntado, ¿cómo saben? Pues se ve. ¿Y cómo se ve? Pues se sabe. ¿Y cómo se sabe? Pues se ve. Entonces, híjole, esa parte es bien interesante. Y no sé si muchos de ustedes se han fijado, pero la mayoría de los moles siempre son mujeres quienes hacen los moles. O sea, muy rara vez ves a un hombre haciendo un mole en muchos de los rituales. Comúnmente el hombre pues, lo ocupan para destazar, para el pollo, para lo más fuerte, pero el mole, siento que mucho la mano de la mujer tiene que ver en esa preparación. Y así como tú dices, yo creo que el ingrediente que puede ser como el eje fundamental, yo creo que ha de ser los chiles secos, sí, los chiles secos y sus variantes, ¿no? Claro, como el común denominador del mole sería un chile seco. Recordemos que México pues tiene muchísimos chiles, Sí. Variantes de chiles, entonces evidentemente habrá muchísimas variantes de mole. Sí, por ejemplo, yo no sé, por ejemplo, en tu caso en el restaurante, José, no sé si has escuchado incluso esta parte crítica que dicen, ¿no? Ay, no, es que ya no es mole tradicional, o Alan, ¿no? Que seguramente también te dicen, no, es que no es mole ya tradicional porque ya ocupas hasta esta visión que hasta ándale, esa que le pones hasta la temperatura y la no sé qué cosa, ¿no? Sí pasa. Yo de repente discuto porque sí digo, bueno, si estás ocupando la receta que te pasaron las personas, la cocina evoluciona, o sea, no se puede quedar estática, ¿no? Pero no sé ustedes qué piensan desde su perspectiva de que tienen un lugar en donde ofertan estos platillos maravillosos. Pues en algunas ocasiones sí nos han llegado a decir como o sea, una receta tradicional, y creo que justo lo comentábamos en una de nuestras pláticas que hemos tenido, y recuerdo, ¿cómo no es un mole tradicional si es una receta que ha pasado de generación en generación? Y como estamos acostumbrados a que sí o sí se hacen molcajetes, sí o sí se tiene que hacer en metate, se tiene que hacer a fuerza en un comal de barro, de pronto nos enfrentamos con esta modernidad en una cocina que debe de tener ciertos estándares de higiene, ¿no? Entonces, por ejemplo,
si nosotros manejamos el distintivo H, estamos molidos, pues, ¿no? No podemos hacer ninguna receta tradicional. Entonces, ¿dónde queda esta vanguardia, esta evolución de la cocina hacia una cocina que puedes trasladar hacia otra parte del mundo? Justamente en una plática que tenía precisamente con Lalo Plasencia, que de pronto él nos decía, bueno, yo puse todos estos ingredientes del mole, y todos estos ingredientes del mole me los llevé, o los pude hacer en España, y entonces no podía tener ni el comal ni el metate, ¿no? Pero sí tenía un rational, sí tenía una Thermomix, sí tenía una licuadora, y por supuesto que hice mi receta tradicional con los ingredientes incluso que estaban en España, y sí, algunos chiles que se llevó de México, ¿no? Entonces, ¿es tradicional o no es tradicional, no? Y te enfrentarías a muchas discusiones y muchos debates entre las personas que totalmente son tradicionales, así puritanas, y las que nos tenemos que enfrentar a estos retos, porque si quieres llevar a conocer a otras partes del mundo tu cocina, pues evidentemente no te vas a poder llevar tu metate a menos que seas Abigail Mendoza. Entonces Sí. está muy cañón enfrentarte a ese tipo de retos, pero yo sí creo que una receta tradicional no solo se basa en los utensilios, ¿no? Tiene muchísima más tradición que solo utensilios. Entonces, que sea que te lo haya pasado tu bisabuela, tu tatarabuela, ya lo hace una receta tradicional, ¿no? El hecho de que sí, quizás te heredó tu molcajete, también lo hace receta tradicional. Pero el punto es en poder seguir esta tradición de como cultura, ¿no? Como gastronomía, como historia. Entonces hay mucho más atrás de la tradición. Y justo hace poquito que fui a dar una clase de mole, hice un mole coloradito, y el señor estaba, es que yo tengo mi Thermomix, y aquí en mi Thermomix yo hago en mi mole. Y yo pongo todos los ingredientes en mi Thermomix, y mi mole se hace solito en 1 hora. Y yo dije, no, ok, sí, está bien si se hace Thermomix, pero yo vine aquí para enseñarle a usted cómo se hace un mole tradicional. No vamos a ocupar comal porque no tenemos. Vamos a ocupar un Thermomix en lugar de la licuadora, ¿no? Pero por supuesto que tenemos estas herramientas con mucha tecnología que nos ayudan a evolucionar nuestra cocina y hacerla de una manera quizá más rápida y más fácil, pero sí hay como lineamientos, supongo, que sí o sí se tienen que seguir, ¿no? Como el hecho de las cocciones de todos los productos, para mí es bien importante, pues, ¿no? Sí. Aunque yo no tenga exactamente mi caso de barro, yo sé cómo puedo suplir el caso de barro por otro tipo de caso, pero que la cocción sea lo más similar posible, ¿no? Igual el ingrediente, el más similar posible. Entonces, estas son cosas a las que nos vamos a enfrentar siempre en la cocina, porque vamos a tener muchas opiniones, ¿no? Que crean controversia, por supuesto. Sí, o sea, yo pienso que también en este caso, digo, como tú dices, o sea, si vamos a exportar el mole, tenemos que seguir cierta reglamentación o ciertos procesos de higiene, ¿no? Digo, sería a lo mejor una aberración que le ponga aceite de oliva en mole poblano, ¿no? Ahí sí estoy rompiendo toda la base gastronómica, ¿no? La evolución no está peleada con la tradición, eso es un hecho. Y muchas veces, digo, por más que queramos adaptar lo tradicional, la técnica ya la tenemos. Aquí también entró algo muy importante, ¿no? Que estaba hablando el otro día dos chefs. Ok, yo puedo seguir la tradición, pero compro todos mis ingredientes en cadenas como un Walmart, por decir un nombre, o otro tipo de cadenas que no respetan ni los precios ni el producto. También ese es otro tema súper importante, ¿no? Yo creo que también parte de la técnica o de la tradición, si quiere decir que te acerques al campo, lo mayor posible o lo más que puedas en base a la región donde estés, para que yo siento que cocinar algo de manera tradicional no solo quiere decir en barro, sino quiere decir también apoyar el campo, porque todo Sí. proviene de ahí. O sea, eso es lo que yo he aprendido mucho, ¿no? Porque sí, siempre te van a decir, oye, ¿por qué ocupas una licuadora de 15,000 pesos y ocupas un rational? Pero pues no, eso no tiene nada de malo, ¿no? A lo mejor en mi restaurante se hace así porque es lo que tengo al momento. Yo, como les comentaba, sí tenía una estufa de acero inoxidable eléctrica, pero no encontraba ese sabor que yo quería. Sí. Pero ya poco a poco lo fui adaptando porque tuve el espacio, tuve el lugar, la cantidad de personas al día y el número de personal que tenía a mi cargo se podía dar, ¿no? Pero siempre creo que, es que estoy leyendo también los comentarios, ¿no? Y dicen que pues, unos están completamente de acuerdo con la tradición, otros dicen que por eso se llama tradición, porque no se puede modificar. Yo siento que sí, ¿no? O sea, desde un plato tan fuerte, ya es un mole de cualquier parte de México, no nada más puede quedarse con que te digan, chef, qué buen plato está, qué bueno está su mole, sino debe de tener una conciencia social
y debe de tener acercamiento hacia el campo para que la tradición siga continuando y no se pierda el cultivo de esos chiles o la elaboración de ese cacao de manera tradicional, ¿no? Fíjate que incluso, no sé si he platicado con ustedes últimamente, también tuve una plática en donde participé y entonces alguien me decía, participando, oye, es que padre que hagas esta interesante labor de documentar la cocina tradicional, de que regreses a las técnicas ancestrales, de que las mujeres nuevamente vuelvan a utilizarse o que se vuelva a reocupar o regresar a la raíz. Y me dijo, eso es muy bueno, pero ¿tú crees de verdad que no estás haciendo las cosas bien? Y ella lo comentó, desde mi punto de vista decía que mi trabajo, la labor que hacemos, es machista porque lo que estamos buscando es que encadenemos nuevamente a la mujer a ocupar el metate, a ocupar el molcajete, a que no salga de la cocina, a que la enclaustres otra vez a la cocina. Y de repente le dije, bueno, según yo no soy machista, o sea, según yo, pero es muy bueno siempre escuchar a la mujer porque la perspectiva de la mujer es bien interesante. Y después comentaba, mira, comúnmente lo que yo he visto es que las mujeres comúnmente siempre hacen los moles y los hombres hacen la otra labor de la carne, de los otros detalles. Y me decía que de repente lo único que buscamos con toda esta parte interesante de regresar a la raíz es que la mujer está perdiendo su libertad porque queremos regresar a la época en donde la mujer solamente estaba en la cocina. Y no sé qué pienses eso, por ejemplo, tú, José, que eres de las mujeres que está en este medio y cómo ves ese comentario, porque pues yo no puedo hablar como hombre, pero una mujer que piensa, o sea, o que cree, o sea, si realmente Oye, es o no. digo, esto es bastante interesante porque realmente yo no lo había visto desde ese punto, pero sí tiene muchas cosas que denotan esta desigualdad quizás que había, ¿no? En mi caso, donde yo he crecido, realmente yo he visto tanto hombres y mujeres hacer las labores tanto de la casa como del campo, ¿no? Entonces, un ejemplo muy rápido, ¿no? Por ejemplo, mi abuelito se iba al campo a recolectar la alfalfa para darle de comer a las vacas y luego las ordeñaba y mi abuelita le ayudaba a hacer el queso, ¿no? Pero mientras mi abuelita pues hacía un poco de comida para llevarle al campo, ya tenía que regresar y evidentemente incluso los hijos se cuidaban entre ellos, ¿no? Mi papá, que es el hijo más grande, pues cuidaba a sus hermanos. Entonces era una labor en equipo, pero por supuesto que el machismo siempre ha estado dentro de nuestra cultura, pues como mexicanos, ¿no? Y darte cuenta de que eres machista es bien difícil, porque como lo vivimos cotidianamente, entonces decir, sí, mi pensamiento es machista, es súper difícil, pues, ¿no? Yo creo que hoy en día estamos en una etapa en que eso está cambiando, quizás está cambiando lentamente, pero yo creo, incluso con lo de la marcha, yo creo que esto va a ir evolucionando muy rápidamente y nos tenemos que dar cuenta, y si no nos trepamos al tren, nos vamos a quedar ahí, nuestro pensamiento no va a evolucionar, pues. Y sí creo que tenemos la libertad, tanto hombres como mujeres, de decir, me quiero dedicar a la cocina, y en ese momento puedes decidir si tú quieres hacer tu mole o no lo quieres hacer de forma tradicional, si quieres pasar mucho tiempo en la cocina o no quieres pasar mucho tiempo en la cocina. Yo creo que es muy válido este comentario que te dijeron, porque si de pronto pensar que solo las mujeres hacemos el mole, pues es como, pues tú te tienes que chutar las 2, 3 días haciendo mole porque tú eres la mujer de la casa, ¿no? Entonces, incluso esas mismas mujeres no se podrían dar cuenta que esta actividad podría llegar a ser como para discriminarse, ¿no? Porque tú no vas a trabajar en otro sitio más que en la cocina, porque ese es tu lugar como cocinera y como la mujer de la casa y como mi esposa y tal. Entonces, es un tema bastante interesante, Sí, pero sí, polémico, polémico sobre todo, pero polémico, ¿no? yo te lo digo desde mi perspectiva. Yo he vivido en una situación donde mis abuelas me enseñaron no solo que se cocinaba para darle de comer a la familia, ¿no? Sino
se cocinaba también por convivir, por hacer convivencia con toda la familia. Entonces, los días que nosotros nos juntábamos, que eran los domingos, era todos ayudamos, ¿no? Y el ejemplo que les puse al inicio de la conversación de mi primo, que tan chiquito como 6 años ya lo ponían a cocinar, y no era de que vas a cocinar esto porque yo te lo digo, sino que a él mismo le nace el interés, pues, ¿no? De estar ahí. Y así nos surgió a nosotros también, ¿no? Yo me recuerdo que todos los primos siempre nos nacía como este interés porque veíamos a los adultos hacerlo, ¿no? Y de pronto veías que estaban carcajeando y que hace los tamales y que remoja el totomode y que pone la masa y extiende los buñuelos y demás. Entonces, de pronto sí sabes que este trabajo, yo creo que sí debe ser en equipo, ya sea hombre o mujer, porque a mí también se me haría como muy discriminante decir solo mujeres, ¿no? Tú, hombre, dedícate a ir a pastar a los animales y tú mate el chivo para la barbacoa y tú haces el pan, pero no hagas el mole. Entonces también se me hace un poco, pero sí es real que en México la mayoría de las personas, incluso en Oaxaca, las que cocinan el mole, pues por supuesto que son mujeres, ¿no? Así, esto se puede cambiar, por supuesto, ¿no? Pero es decisión de cada persona qué es lo que quiere hacer, ¿no? ¿Cuál es su pasión? Si le gusta la cocina, hacerlo, ¿no? Hombre o mujer. Ya. Pues sí, es bien importante la participación de todos y las cocinas tradicionales son un gran reflejo porque participan tanto en la cosecha, tenemos a Nicolasa, por ejemplo, de Tlaxcala, a Dalia, ellas van, hacen su cosecha, después vienen, preparan sus moles y los ingredientes básicos son los chiles, pero también tenemos las especias, ¿no? Estábamos hablando de la pimienta, también tenemos las semillas, por ejemplo, cacahuate, almendra, ajonjolí, y también tenemos otros tipos de mole, como el mole verde que se prepara con tomates, con lechuga, con otros alimentos en verde que podríamos también conversar sobre ellos. El mole verde, por ejemplo, en Oaxaca, José, que le adicionan otros ingredientes, o bien los espesantes que aquí ya se estaban conversando, por ejemplo, la semilla de calabaza, que también es utilizada como un importante espesante. Ya conversamos sobre la tortilla, sobre las galletas, pero hay sin duda otros como las guías de calabaza, que también podría funcionar como un espesante. Ahí no sé qué nos podrías tú agregar, José, sobre el mole verde. Mira, por ejemplo, el mole verde es un mole muy sencillo, pero que también es un mole en tanto de fiesta, ¿no? Entonces, utilizamos hojas frescas, que es perejil, cilantro, cilantro, sí, epazote, hoja santa. Mamá casi no le pone cilantro porque como que dice que es muy intenso, ¿no? Yo le pongo como cuando no estoy con mamá para que no se dé cuenta, ¿no? Pero a mí me gusta mucho el cilantro, pero se hace con estas 4 hojas, principalmente especias, tomillo, fíjate, hace rato no les dije, pero las especias evidentemente también lo lleva el mole negro, que tiene que aromatizar mucho nuestro mole, y el que más utilizamos en Oaxaca es el tomillo, ¿no? O hierba de olor, como le llamamos nosotros. Orégano, pimienta, comino, clavo, ¿cierto? Esos son los que ocupamos. Y canela, por supuesto. Entonces, mamá a todo le pone especias, y yo creo que de ahí también nació como mi amor por las especias. Entonces, le pone tomillo, orégano, clavo, laurel, canela, pimienta. Y es hecho solo a base de hoja, las hojas se muelen y se espesan con un poco de masa. Y sí, realmente es un mole muy sencillo. Pues en este caso, fíjate, Irat, justo en el mole verde no ocupamos chiles secos, ocupamos chiles frescos, que ya sea serrano, jalapeño, pero de todos modos es un común denominador el chile, pues, ¿no? Sí o sí, lleva un chile, tanto fresco como seco. Entonces es un mole fácil de hacer, usualmente se hace con espinazo. Recordemos que el cerdo también es uno de los ingredientes que llegaron gracias a la conquista, ¿no? Y que fue más aceptado que la res. Entonces, el cerdo era como, nuestros nativos tenían más empatía con el cerdo que con la res. Por eso yo creo que de ahí también que ocupamos absolutamente todo lo que tenga que ver con el cerdo, pues oreja, cabeza, las patas, las manitas, la manteca, pues, ¿no? El asiento, todo se ocupa del cerdo, pues, ¿no? Entonces ya teníamos como este propósito de ocupar todos los ingredientes al por mayor, ¿no? Entonces, el hecho de agregar nuevos ingredientes, incluso las hierbas, pues, ¿no? Porque había hierbas que no son originarias de México, las hierbas originarias de México, el epazote, por ejemplo, sí, que es uno de los más de 60 quelites que existen en México y el más aromático, yo creo, o, bueno, sí, uno de los más aromáticos. Entonces, hay hierbas que se impregnaron dentro de nuestra cultura, pues, ¿no? Y que tuvimos que tomarlas porque también recordemos que cuando estos ingredientes llegan de España, ¿no?
realmente los nativos también son obligados a cultivarlos, ¿no? Incluso uno de los cultivos que yo recuerdo que había leído, el trigo, pero es tan laborioso cultivar el trigo que ellos desertaron, pues, ¿no? Y no era una tierra tan fértil como para el trigo, y por eso es que en México no hay un cultivo de trigo, ¿no? Y por supuesto que hoy en día nuestro maíz sigue siendo base de toda nuestra cultura, Claro. nuestra historia, nuestra tradición y por supuesto de nuestra alimentación. No sé, Azucena, si recuerdas que el otro día estábamos platicando cuántos kilos consume un mexicano Sí. al año de maíz, más de como 300 kilos, ¿cierto? 330.6 kilos el consumo per cápita de un mexicano al año. Me lo Claro, de aprendí. maíz. Y eso solo Y es lo de maíz, consume. que hablamos de cada uno de los ingredientes, de los tomates, de la carne de cerdo, de las aves, del guajolote, del pollo. Bueno, vamos a tener que sí estamos consumiendo nuestros ingredientes y bueno, pues que esta experiencia deberíamos de hacer un recorrido desde el campo, ¿no? Para conocer el valor que tiene cada uno de ellos, el trabajo que hacen sus productores y toda esta experiencia de recorrido para que después llegue a nuestra mesa y ustedes lo transformen en un platillo. Por ejemplo, el pipián verde en Puebla, Alan. Uf, yo creo que de los pipianes son de los moles que más me gustan a mí en lo personal. Digo, el que más me recuerda a mi casa es el pepián verde. Mira, ay, se me movió la cámara, ya estamos bien. Creo que es el que más me gusta es el pepián verde, mi mamá lo hacía con cerdo y como decía Ira, siempre un buen mole va con un buen arroz. Entonces mi mamá siempre lo hacía con un arrocito blanco. Digo, en mi casa, digo, es chistoso. Yo creo que estoy leyendo varias preguntas ahí. Creo que muchos llegamos a que todos los moles, hacían una pregunta, ¿cuál es el mejor mole? Que si es el de tu abuela o el de tu mamá. Yo creo que te recuerda Que mucho. te Yo creo que todos, guste. sí, el que te guste, y yo creo que todos los que iniciamos o los que buscamos un sabor a un mole o lo que queremos reflejar era lo que más nos gustaba, ¿no? Entonces, este pepián verde de mi mamá me encanta realmente porque fue mi primer acercamiento, yo creo que desde pequeño a la cocina, fue de las cosas que recuerdo que si no había frijol, si no había arroz, había frijoles. O muchas veces pues, lo comíamos unos con tortilla y otros con bolillo, cada uno decide cuál, pero al fin y al cabo yo creo que como el mole, sea cual sea un pepián, un mole, un clemole, yo creo que es de las mayores técnicas de la gastronomía mexicana, ¿no? Entonces, a mí el pepián me gusta mucho porque es un plato súper versátil también, que no toda la gente conoce, se le tiene que dar mucho, yo creo que un poquito más de valor a los pepianes también dentro de la gastronomía. A lo mejor me refiero en Puebla, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados mucho al mole poblano, pero el pepián rojo es Exquisito. excelentemente bueno, que se puede ir tanto vegetariano como con cerdo, con pollo. El otro día en un eventito lo serví, un pepián rojo con lengua de res, quedó de una manera impresionante. Y pues siempre no tenemos que buscar la manera de identificar y resaltarlos. Si ya tenemos buenos ingredientes, pues ocupar la mejor técnica posible para este pepiano, para estos moles. Una buena semilla o pepita de calabaza, si lo queremos hacer con alguna otra leginosa como cacahuates, como avellanas, no sé, en general, pues yo creo que todos los que estamos aquí y tanto la gente que nos está viendo en este momento, pues se ha generado buena discusión, unos están más a favor de unas cosas, otros más de otras, pero creo que en general, desde mi punto de vista, un pepián, un buen mole, siempre inicia en casa y es como todas las bases gastronómicas que tenemos nosotros. Así es. Es bien importante este tema de ingredientes, de técnicas, de sabor. Quizá en Tlaxcala no vi como un mole verde, pero podríamos hablar de otro ingrediente en cuestión de carnes, quizá el texmole, que lo preparan con chito, que lo preparan también con masa. No sé, Irat, si nos puedes platicar un poquito de esta otra variedad de moles. Pues mira, por ejemplo, el techmole es uno de los moles más que se puede jugar con la proteína. Puede ser que lleve el chito de chivo, puede ser que lleve huevo, puede ser que lleve charales, puede ser que lleve flores de calabaza y calabacitas y habas, o puede llevar pancita de cerdo. Y yo creo que es como de los moles más versátiles que pueden existir, pero dependerá muchísimo del gusto de cada quien. En lo que sí hemos visto es que, por ejemplo, en el caso del techmole,
es un mole secundario de un mole que se llama el mole prieto. Este mole prieto comúnmente se ocupa toda la parte del cerdo, y el cerdo, lo que ya no va dentro del mole, se ocupa para hacer este techmole. Entonces ahí se ocupa que la pancita, que las patitas, y de verdad es que es como un mole, digamos, no es como la palabra correcta, pero como un mole secundario, es decir, es un mole que acompaña a un mole principal o un mole primario, que es en este caso el mole prieto. Algo que sí he visto muy característico es que dicen que los mexicanos comemos 4 ingredientes básicos: puerco, cochino, cerdo, marrano, porque de verdad es que el animal está tan metido hasta en el colesterol en nuestras venas. Entonces, eso fue un tema que justamente estábamos observando, que hay que recordar que existían solamente, cuando fue la época del contacto, solamente existían 3 religiones importantes: los judíos, los musulmanes y los cristianos. Y obviamente los únicos que comían cerdo eran los cristianos, y entonces fue la forma incluso de cristianizar nuestra comida y cristianizar nuestros rituales, ¿no? Entonces, digamos que el hecho de que el cerdo esté tan presente en nuestra cocina es por ese sincretismo incluso religioso, de decir, te vamos a dejar seguir haciendo tamales, pero ponle manteca de cerdo porque hay que hacer los cristianos. Al mole hay que ponerle o cerdo o manteca o algo que lleve cerdo, pues para hacer los cristianos. Y de verdad es que eso lo podemos ver como muy reflejado en todos estos aspectos, porque pues hay que decirlo, ni los musulmanes ni los judíos comen cerdo, y los únicos que se comía cerdo pues eran los cristianos, y era la forma de identificarnos. Entonces, hoy en día, perdón que lo diga, pero si comes cerdo eres cristiano, aunque creas en algunas otras cosas, pero digamos que esa era la forma incluso en ese momento de la evangelización, y la evangelización propiamente en nuestra cocina, y tan presente está que de verdad está inmiscuido por ahí en algún momento el puerco, cochino, cerdo, marrano, chancho, como le carambas le llamen en sus latitudes, ¿no? Entonces, creo que sí es bien importante resaltar todo esto de cómo hay ingredientes y básicos, pero no podemos decir un mole tiene estas, o sea, no puedes decir, el mole poblano, un ejemplo, debe de tener 32 ingredientes. Estoy hablando simplemente por poner ejemplos. Si no, no es mole. Bueno, puede o no puede. O sea, cada quien hace su receta como puede y a como tiene. Porque de repente dicen, a mí me gusta molito aguadito. Pues sí, pero es aguadito para que alcance y saladito para que rinda, ¿no? Entonces, creo que los mexicanos somos tan versátiles que incluso los moles son tan maravillosos que siempre los hacemos para compartir, para dar, ¿sí? O sea, es difícil que tú vayas a una comunidad y que te cobren el mole. Comúnmente siempre te lo regalan, siempre te lo dan. Entonces, los mexicanos, uno de los platillos que más trabajo nos llevan, que más tiempo nos lleva, tenemos ese don de compartirlo, de darlo. Y creo que ahí es donde los mexicanos nos caracterizamos. Entonces, independientemente de qué mole sea, comúnmente los moles siempre son para dar y para unir. Yo creo que ese aprendizaje que tú nos dices ahora, Irat, también viene mucho desde nuestros nativos, ¿no? Justamente sí. Ayer estaba estudiando un poco cómo es que hacía Moctezuma con sus banquetes, ¿no? Y que también toda la población le tenía que rendir homenaje a Moctezuma, darle tributo, que era, me das de tus semillas que tú cultivaste. Pero cuando había escasez, esas semillas se abrían los almacenes y se repartía para toda la población, pues, ¿no? Entonces, había alimento para toda la población y había semilla para siembra para toda la población, ¿no? Y es algo que quizás se fue como evolucionando a partir de nuestra historia, pero sí creo que es algo que tenemos muy arraigado los mexicanos y por supuesto los oaxaqueños también, pues, ¿no? Y de pronto tú vas a la mayordomía y te llevas tu cubeta con mole, pues, ¿no? O si no te acabaste tu mole, te llevas unas tortillas, te embarras tu mole, pero aquí el que no come, carga, pues, ¿no? Entonces claro. Sí te vas a llevar tu mole porque te están compartiendo algo que lo hicieron, como tú dices, ¿no? Con mucho trabajo, con muchas horas y lo vale, pues, ¿no? Ahí vemos el valor agregado en nuestro producto, pues, ¿no? De todos los ingredientes nacionales y evidentemente los tenemos que compartir, pues. Sí. Yo
yo creo que es parte del orgullo que sentimos, ¿no? De cuando hacemos algo que nos gusta, yo creo que, ahí estoy. Ahí está. Yo creo que siempre que nos gusta, a los que nos gusta cocinar, nos gusta compartirlo, ¿no? Nos gusta que la gente, en las buenas o en las malas, yo creo que decimos que las penas con pan son menos, ¿no? También, siempre yo creo que los mexicanos estamos felices, tristes, contentos, enojados, todo lo queremos solucionar con alimento, y sí, exactamente, ¿no? O sea, nunca he ido a una comunidad donde te dejen con hambre o que no te abran las puertas de su casa para comer. Entonces yo creo que siempre eso es parte de hacer comunidad. Yo creo que es algo que traemos bien adentro de la sangre de darle a la gente siempre, aunque no alcance, siempre es compartir. Y muchas veces, yo me acuerdo cuando tenía visitas mis abuelas, principalmente era de, no importa si ya habían comido o no, sírvele por favor, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre alcanza, siempre, aunque hayas hecho para 4 personas, el mole te alcanza para 10 o para 12, ¿no? Yo creo que son esas partes que a mí me motivan tanto todos los días para dar de conocer nuestra gastronomía, que pues, yo creo que estamos tan orgullosos que ahorita estamos platicando aquí y hay bastante gente interesada en lo que estamos diciendo, ¿no? Yo creo que en algún momento, pues ahora tenemos que hacer la ruta del mole, pero física, ¿no? O sea, ir a Claro, cocinar. Así es, así es. Apúntale. Tendríamos yo que anotado. Sí, yo también. Pero hay que hacer el mole, ¿eh? Nada de que nada más ir a Sí. probarlo. Ahora pues. No, claro, hacer el mole y algo así como hacemos de los chiles en nogada, pero ahora del mole. Sí, va, me late. Los moles. La Ahora que ruta pasa de el los moles. coronavirus ya, lo hacemos. Sin duda es un privilegio poder disfrutar de un mole, porque antes de la época de contacto, como decía, solo se preparaba para los dioses y eran muy pocas las personas que tenían acceso a ellos y los ingredientes con los que se preparaban, porque solo eran los chiles secos y bueno, poco a poco se fueron agregando otros ingredientes ya con la llegada de productos de otros continentes, como han comentado, pues se fue agregando semillas, canela, y tema que fue evolucionando este platillo. Y sí, sería muy importante que ahora esta conversación la traslademos a estas regiones, iniciar quizá en Tlaxcala, nos seguimos por Puebla o Oaxaca, o bien empezamos en Oaxaca, bajamos a Puebla y vamos a Tlaxcala y podemos hacer un recorrido por los ingredientes, por las tradiciones, por las fiestas rituales y por todos estos utensilios que también nos están sirviendo para poder preparar estos platillos y para que nos sumemos no solo los 4, sino personas que estén interesadas por conocerlo. Dentro de poco les daremos informes para que se puedan sumar y nos acompañen por esta ruta. ¿Qué te parece, Yeah. Yo sí, apuntado. Yo digo que empecemos Tlaxcala, luego Puebla, ajá, luego Oaxaca y ya terminemos en Puerto, ¿no? Ahí como para... No, pues ya. Pues Huatulco, si quieren. Ya está. Sí, como sí, puercos. Allá podemos encontrar algunos platillos y poder disfrutar de otras variedades de mole. Y también, bueno, que se sumen las autoridades. Ya IRAD ha estado muy presente en varias secretarías dando sus pláticas, transmitiendo el conocimiento y la investigación que ha hecho por años con diversos cocineros, cocineras, con Josefina, con Alan, pero sería importante sumar también este conocimiento para dejar testimonio de lo que se está haciendo. Yaira está trabajando en un libro y seguramente podemos conocer más en esta ruta y podemos hablar de muchos más moles, porque son tantas las variedades. El diccionario enciclopédico tiene 40 moles, ¿no? Seguramente tenemos muchas más variedades y cada una de estas regiones, sin sumar a Michoacán, a Guerrero y a otras regiones que también tienen sus propias versiones. Claro. Sí, oye, yo creo que, por ejemplo, ay, perdón, José, pero ya hacer físicamente una ruta, de verdad, la ruta de los moles, o sea, de verdad es que se habla de un singular como nombre, o el mole, ¿no? Pero, híjole, ¿te imaginas cuántos moles comeríamos? Sería fantástico, pero ya hacerla físicamente, José. Oído, yo me apunto, chef. Oye, si tenemos algunos ahí, preguntas o comentarios. Sí. Mira, yo estoy aquí checando que nos está mandando un saludo Leticia Soriano, ella se conectó desde Tehuacán, Puebla. También manda un saludo Bertina Pérez, nos felicita por esta transmisión
y pide que hayan réplicas sobre este tema. Son los comentarios que yo estoy viendo. No sé si por separado ustedes tengan algunos otros, porque tengo un poquito de falla con el Facebook, pero si vemos... Vanessa Ana Mejía dice que nos estaba viendo desde Argentina, entonces pues que está maravillosa de la grandiosa plática de los moles. Entonces Juan Gaitán de Morelos, híjole, pues hay muchísimos aquí pues gente que nos está siguiendo, pero muchas gracias de verdad, creo que la pasamos muy bien, creo. Sí, yo creo que estaría padre que nos dejaran en los comentarios ahí a ver qué opinan Sí. sobre las recetas tradicionales, ¿no? ¿Qué es para ellos una receta tradicional? Por ahí también he leído un comentario que dice, la técnica es lo que nos hará libres, ¿no? Entonces, yo creo que sí, si nosotros tenemos la técnica, también es bien importante saberla, pues, porque con la técnica la puedes replicar en cualquier lado del mundo, aunque no tenga los utensilios, pero sí que los utensilios son parte de la cadena de producción gastronómica para esto, pues, ¿no? Entonces, si pensamos en nuestros productores del campo, también podemos pensar en nuestros productores Sí. de esta parte como de artesanías, ¿no? De También. utensilios de la cocina y todo esto, ¿no? Entonces, creo que son parte fundamental de toda la parte gastronómica y, por supuesto, de la tradición, ¿no? Todos los utensilios y las cosas que tenemos, pues, en México, ¿no? Y pues ahí que nos dejen sus comentarios y a ver qué otro tema se les ocurre para que nosotros platiquemos. Incluso yo desde aquí me puedo aventar, y perdón que no se los había yo dicho esto, pero probablemente es que a partir de esta plática, no sé si José, tú des clases de elaboración de mole, Alan, podemos hacer como si alguien quiere, pues aquí están, que nos contacten y les damos clases individuales de los diferentes moles, Correcto. ¿no? Estaría padre, ¿no? Pero yo creo que no, más que nada sería padre que o sea, que a los tres diéramos un taller o algo así, digo, para que se la pasen padre también, ¿no? Ya ves que ni se nos da el chisme. Casi no. Nada más acuérdense que mi mole dura 3 días, ¿eh? Así que ahí se van armados. Se van comidos y cenados. Sí. No, y yo les digo que con mi mole, la mejor bebida es un buen pulquito para que aguantes todo el tiempecito. Y luego los mezcales, ya estás. También, por supuesto. Los complementos de este platillo, por ejemplo, ya platicaban sobre el arroz, también los tamales tontos en Tlaxcala. Hay complementos para acompañar este platillo. Las bebidas, ya José nos va a llevar por un recorrido de mezcal y Eirat nos va a llevar por un recorrido de pulques, curados. Y bueno, por supuesto. Toda la experiencia completa, y seguramente Alan nos va a preparar alguna bebida para acompañarlo. ¿Cuál sería la bebida, Alan? Híjole, bebida, no sé, te vamos a acompañar con un mezcal, pulque también se da, o un buen, cerveza, ¿Mané? También hay cervezas, ¿no? En Puebla. Uf, ándale, una cervecita quedaría excelentemente bien. Ahí está. Ni mandado a hacer. Creo que ni nos gusta, ¿verdad? A mí tampoco me gusta. Muy bien, pues ya tenemos un poco más armada esta ruta ya también con bebidas. Y bueno, estamos llegando a la etapa final de esta transmisión. Me gustaría, José, si tú tienes comentarios finales para esta conversación, para esta plática que nos reunió esta noche. Oiga, muchas gracias. Ya saben que siempre nos las pasamos súper bien en el live, en la cocina, en donde estemos. Siempre nos juntamos y somos súper chidos para cocinar y para armar del chisme también. Me da mucho gusto, de verdad, tener amigos como ustedes con los quienes puedo platicar acerca de estos temas que siempre nos causan controversia, que nos causan mucha pasión, por supuesto, interés, y siempre estarnos alimentando mutuamente. De verdad, muchas gracias. Los espero pronto en Chapulín, vamos a abrir ya mañana, estoy muy feliz de que ya vamos a abrir, por supuesto, las puertas de Chapulín, porque ya después de unos meses ya necesitamos chambear también. Y pues bueno, nada más eso. Muchas gracias, Azu, ya sabes que también siempre eres bienvenida a Chapulín, y pues ahí nos vemos pronto. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo, esperamos sus comentarios, por ahí ya nos etiquetará Irad en nuestras redes. De todos modos, síganme en el Instagram como Chef Josefina MX, y cualquier duda que tengan ahí, yo también de ahí siempre les estoy contestando. Muchas gracias y que tengan bonita noche. Gracias, José. Bueno, pues José nos llevó por un recorrido de moles como el negro, como el amarillito, como el verde, pero también, por último, ¿nos puedes decir cuál es tu mole favorito? Híjole, qué pregunta tan difícil, porque yo creo, fíjate, me gustan, bueno, todos, pero uno de mis favoritos es el chichilo, porque lo aprendí a hacer de la nada. Uno de mis autores también favoritos es Diana Kennedy,
Entonces, ella, si bien recuerdan, tiene muchísimos libros acerca de la cocina mexicana y también hizo una ruta de la cocina oaxaqueña y yo, o sea, me lo chuté casi todo, pues el libro, ¿no? Entonces era receta tras receta, la historia, cómo lo hacía, entrevistaba a la señora, venía toda la historia de la señora que lo hacía o señor. Entonces, cuando yo estaba en Pitiona, precisamente con Manuel Baños, que también es uno de mis grandes maestros y mentores y que lo adoro, me dijo, bueno, vamos a hacer un chichilo, ¿no? Y yo, ok, vamos a hacer un chichilo, ¿no? Y ¿cómo se hace un chichilo? Solo lo había estudiado como en teoría, no me lo sabía hacer, pues dije, venga, pues aquí está la Biblia de Diana Kennedy, vamos a hacerlo, pues, ¿no? Y me empecé a hacer justo el día que lo hice, que lleva chile chilhuacle también, que como les comentaba era uno de los emblemáticos, es uno de los emblemáticos en México, endémico de Oaxaca. Lo empecé a hacer con y con el chile pasilla mije, y está aromatizado con hoja de aguacate, y también se espesa con masa, ¿no? Lleva muchas especias y tomate y mil tomate. Entonces lo empecé a hacer, pero como estábamos en la camotiza, de pronto cambiamos el cambrito del azúcar por el cambrito de la sal, estaban invertidos, ¿no? Yo le estaba poniendo azúcar al chichilo. El chichilo en realidad no lleva azúcar, ¿no? Yo como lo probaba y dije, ¿por qué no sabía sal esto, no? Entonces seguíamos en la plancha ahí cocinando. Ya cuando me di cuenta con la textura dije, pues esto no es sal, güey, ¿no? El azúcar es más gruesa que la sal, y ya lo vi y dije, no puede ser, ¿no? Entonces ya cuando lo probé dije, pues ni modo, le voy a poner sal. Entonces le agregué sal y todo se potencializó súper, súper maravilloso, pues. Dije, creo que no es el chichilo auténtico, así que lo vamos a utilizar para comida personal. Agarramos unas costillitas, las cocinamos, arroz, por supuesto, y no sabes qué rico sabía eso. Desde ahí fue nuestra base para nuestro chichilo, y le ponemos azúcar todavía, ¿no? Entonces, por eso es uno de mis moles favoritos, y también el mole amarillo de mi mamá. Siempre la comida de mi mamá me encanta. Entonces, el mole amarillo de pollo que hace mi mamá, sí o sí, es algo que me hace justo cuando voy a visitarla. Pues muy bien, perfecto. Bien, pues aquí también nos manda un saludo el chef Mariano Torre. Marco Antonio Sedón también nos están viendo. Y bien, también, Alan, nos llevaste por un grandioso recorrido, el mole poblano, el mole almendrado, y nos hablaste del pipián verde. Por favor, danos tus últimos comentarios. Pues bueno, espero que haya sido de gran utilidad y que vean que siempre la unión hace la fuerza. ¿Qué me quiero decir con esto? Grandes cocineros pueden realizar grandes proyectos. Ahorita fue esta la Ruta de los Moles, creo que es su primera edición. Espero, si a ustedes les gustan, quieren que hagamos más, si quieren que la hagamos en físico, ya saben, nos gusta un poco el relajo, mientras haya mezcal, cerveza y pulque, encantados nosotros. Pues, ¿cuáles son los proyectos que tengo ahorita? Realmente es Teocintle, mi taller gastronómico, donde doy clases de moles, pepianes, principalmente de manera tradicional. Ahorita también tenemos otros proyectitos en puerta que ya en un momento se enterarán. Van a estar totalmente invitados para que hagan sus moles cada quien. Y pues bueno, en general me gusta sobre todo lo que es compartir, ¿no? Yo creo que para trascender tienes que enseñar y compartir. Creo que eso es fundamental, ¿no? Pues yo pasé un gran momento con todos ustedes. Creo que la gente también se quedan muchos temas abiertos porque es un tema tan importante en la gastronomía mexicana, de tantas técnicas, de tantos puntos de vista, que se quedan, pues yo creo que cada quien con la visión de tres chefs que tenemos experiencias diferentes, tenemos formaciones diferentes, pero que llegamos al mismo resultado, ¿no? Tratar de identificarnos adentro de la gastronomía mexicana, respetando ingredientes, dándole al productor y al campo su lugar, y tratar de representar lo mejor que podamos hacer la gastronomía mexicana. Pues me pueden seguir en redes sociales como Alan Sánchez, en Instagram también, y en mi proyecto junto con el chef Antonio Mortera de teocintle.taller. Y ahí nos pueden contactar para talleres personalizados, o si quieren alguna capacitación de moles, pues estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, y al ratito contestamos todos los mensajes, ¿no? Muchísimas gracias a todos, que se conectó bastante gente. Muy bien, Alan. Pues, y si nos dices también, ¿cuál es tu mole favorito? Mole verde, ahí es pepián verde, realmente es con frijoles de la olla, esos me encanta, y yo prefiero bolillo a tortilla, pero digo, eso es como muy personal. Entonces, ahí está, no hay mucho que decir.
Perfecto, pues también nos manda un saludo Arturo Urrieta, nuestro gran amigo también. Sí, de todo. Te En fin, queremos. los moles o el mole tiene diversos ingredientes. Yo aquí tenía también un frasquito con un poco de ajonjolí, tenía almendras, también un poco de pasas, ¿no? Y bueno, el chile chihuatle y todos los que nos mostró también Josefina. Irat también nos llevó por este recorrido de sabores, el mole de ladrillo, el mole de novia, el mole de Tlaxcala, que también se distingue por estos sabores y por sus ingredientes. Irat, si nos das tus comentarios a esta conversación que tuvimos esta noche. Pues mira, la verdad es que en un principio platicábamos acerca de hacer esta plática, hablar de moles, la verdad es que resultó bastante fantástica. Agradecerle a todas y todos los que nos hicieron favor de conectarse, a escucharnos y que por supuesto sean parte de esta nueva modalidad que por el momento va a ser de esta forma, pero que esperemos que en la brevedad que suceda la apertura ya más amplia, la verdad es que sí sería muy interesante que nos volveremos a reencontrar, pero ahora sí cocinando, porque yo creo que eso es lo que ya urge, ¿no? Como dice José, yo ya quería sacarle brillo a las cazuelas nuevamente o a las ollas, porque sí es bien interesante, o de verdad cómo la gente está participando y cómo está ávida de saber más acerca de los moles. Incluso mucha gente por aquí nos platicaba acerca de sus propios moles, de sus abuelitas, de sus mamás, y que yo creo que ahí es como lo importante y lo interesante. Entonces, pues nosotros desde la parte virtual estamos emprendiendo clases virtuales, sesiones virtuales de la cocina de Tlaxcala, en donde estamos viendo los 5 temas fundamentales, la historia de Tlaxcala, los moles de Tlaxcala, la cocina hecha a base de maíz, las bebidas de Tlaxcala y postres y dulces de la cocina de Tlaxcala. Entonces, pues tenemos sesiones virtuales, también en las redes sociales estamos poniendo toda nuestra información y entonces pues es la forma en que, como dice Alan, estamos tratando de compartir, porque la cocina se hizo para eso, como los moles, para compartir. Y pues eso es lo que estamos haciendo mientras pasa toda esta situación. Sí, seguramente ya pronto tendremos un nuevo panorama y podremos estar visitando esos restaurantes y esos lugares que siempre nos han reunido. Dinos, Irat, ¿cuál es tu mole preferido? El de la receta de mi abuelita y de mi mamá. Yo creo que es el mole de fiesta. De verdad que es como el mole fantástico. Todos los moles me gustan, todos los moles me gustan. Cada vez que como uno, pruebo uno, es fantástico. Pero yo creo que la receta de la abuela, la receta de mi mamá, que aunque era madre e hija, mi mamá por ahí de repente también le cambió un ingrediente, no, o 2, 3, no sé, y lo hacía maravilloso. Y yo creo que un mole de fiesta que no lleva arroz y que no lleva tamales, no es mole para mí. Entonces, mi primer tiempo es el mole, perdón, el arroz, mi segundo tiempo es el mole y mi acompañante es los tamalitos junto con frijoles de la olla, un buen pulque y creo que es lo ideal. Perfecto. Bueno, pues ya tendremos tiempo de compartir esa mesa juntos, visitarlos en sus regiones. Por mientras, mañana vayamos a Chapulín a disfrutar de los platillos de Josefina López. Sigamos a Alan Sánchez en Teocinte Taller, donde vamos a conocer más sobre las tradiciones, sobre la cocina tradicional, sus ingredientes y este acercamiento con los productores. Y bueno, sigamos a Irat Santa Cruz en esas clases, ya están concluidas. La semana pasada la última fue de postres, pero bueno, ya nos platicó el que bebidas, moles, postres y otros temas. Si quieren agregar algo más. Tus redes, Azucena. Tus redes, ¿dónde te podemos seguir a ti? Y a mí me encuentran en Facebook como Azucena Suárez. Y gracias por la invitación, Irat. Gracias a todos por acompañarnos en la ruta de los moles, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. Una charla donde aprendimos de este emblemático platillo, cómo se prepara y que figura en nuestras mesas desde tiempos ancestrales y que se ha adaptado con la llegada de otros ingredientes. Y bueno, pues pronto tendremos más noticias sobre esta ruta. Sigan a Irat, a Josefina, a Alan y bueno, yo también estaré replicando cuando es el día, la hora para que todos nos reunamos y sigamos
Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. Pero quedó al revés, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca. Como debe de ser. Oigan, ya para terminar les quiero leer un párrafo que es uno de mis favoritos de un libro y dice así: los tiempos en los que todo lo propio se ocultaba tras un velo de vergüenza quedaron atrás. Los mexicanos nos unimos con orgullo por la cocina nacional y las tortillas invaden las mesas de los mejores restaurantes. Hoy, la gastronomía mexicana toma un discurso para reconstruir una nación en cambio constante. Yo creo que esta parte de cambio constante es lo que nosotros como gastrónomos tenemos también la labor de hacer, ¿no? Evolucionar, no solo evolucionando la cocina, no solo haciendo cocina de vanguardia, sino evolucionar nuestro pensamiento y sentirnos totalmente orgullosos de lo que somos, de dónde somos y de dónde venimos. Estas letras son precisamente de Lalo Plasencia, que soy su fan, me encanta como escritor, también lo admiro, como admiro a todos ustedes, entonces, pues muchas gracias por esta charla. Gracias. El origen, todos vamos a regresar, debemos regresar al origen. Gracias también a Lalo Plasencia por seguirnos y siempre impulsar el trabajo que cada uno hacemos y por él también darnos a conocer lo que es la cocina mexicana y todas sus tradiciones. Muchas gracias, encantada de verdad de haber compartido esta noche con ustedes y con todos sus comentarios y después nos platicarán de alguna anécdota. Tenemos una cita pendiente. Adiós. Ya cuando lo cocinemos. Sí. Gracias, José, gracias Alan, gracias Azu. Muchas gracias. Gracias. Vieron esta noche. Gracias.